En la construcción con materiales tradicionales, las piezas se confeccionan a partir de un material ya constituido, al que se le da otra forma. Su calidad puede ser controlada en una etapa previa a la fabricación, y es posible determinar posibles fallos, así como estimar la conveniencia de su uso. En la construcción con materiales compuestos, las piezas y el material surgen simultáneamente del propio proceso de fabricación. Por esta razón, el proceso de manufactura adquiere una importancia mayor que en el resto de los procesos de manufactura para materiales comunes. Existen, a nivel industrial, un buen puñado de técnicas de fabricación con materiales compuestos, pero en el caso de la construcción de embarcaciones, dicho número se ve sensiblemente reducido dado el gran tamaño de las piezas a construir. Los procesos aptos deben, por lo tanto, ser flexibles y permitir ciertos márgenes para poder compensar la fabricación en condiciones que, en la mayoría de las veces, distan mucho de las ideales: temperatura, humedad, presión, etc. Se deduce entonces la importancia que tiene la elección del método de fabricación y su posterior desarrollo como condición antes de las características físicas y mecánicas finales de la pieza. Entre los procesos más idóneos en la construcción de embarcaciones podemos señalar moldeo por contacto, laminación por contacto, proyección simultánea, impregnadores, moldeo asistido por vacío, laminación por contacto asistido por vacío, preimpregnados y preimpregnados parciales, moldeo por vía líquida, RTM, BARTM o infusión, y moldeo con autoclave. Contenido de refuerzo. Una de las propiedades más significativas del material compuesto, desde el punto de vista ingenieril, es la proporción de material de refuerzo en el global del laminado. Con ella se establecen las principales propiedades mecánicas del laminado resultante, obteniendo mayores propiedades cuanto mayor sea el porcentaje de refuerzo en su constitución. Es evidente que existen límites superiores e inferiores de contenido de refuerzo, dado que las fibras resecas dejarían de comportarse como un material compuesto y que las fibras excesivamente impregnadas solo aportarían más peso a la estructura sin proporcionar más resistencia al cambio. Se deduce aquí que los laminados con mayor porcentaje de fibra serán aquellos obtenidos por procesos que se sirven de una presión externa, preferentemente vacío, para compactar el laminado antes de que se arribe al punto de gel de la resina. El estado en el cual existe una ausencia total de presión se denomina vacío. Sin embargo, a efectos prácticos, se denomina vacío a los estados de presión que poseen valores inferiores a la presión atmosférica normal, 1013 bares, que es la que se utiliza como referencia. En las técnicas de moldeo asistidas por vacío se emplean depresiones que pueden alcanzar hasta menos 0,98 bares, medida siempre desde la presión de referencia o atmosférica. Esto quiere decir que en dichos casos se trabaja con depresiones muy cercanas al vacío total o cero absoluto. El proceso de infusión por vacío es una técnica de molde cerrado, en la que el contramolde es un film plástico. En esta técnica la resina se introduce en el molde después de que la acción del vacío haya compactado los refuerzos colocados en seco sobre el molde. Las fibras de refuerzo y los materiales del núcleo se colocan a mano en el molde, lo que permite colocar con precisión el refuerzo. Cuando la resina penetra en la cavidad del molde por acción del vacío, el laminado ya está compactado, por lo tanto, no hay espacio para el exceso de resina. La infusión al vacío permite relaciones de esfuerzo-resina muy altas, por lo tanto, las propiedades mecánicas del laminado son superiores. La infusión al vacío es adecuada para moldear estructuras muy grandes. Este proceso utiliza el mismo tipo de moldes de bajo coste, comparado con RTM y RTM Light, que los procesos de molde abierto, y requiere una inversión en equipos mínima, bomba de vacío o eyector.
La infusión al vacío ofrece una reducción sustancial de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en comparación con las técnicas de moldeo abierto o el compactado en húmedo con bolsas de vacío. El proceso es el siguiente. El molde puede estar recubierto previamente con una capa de gel coat. Después de que la capa de gel coat ha curado, el refuerzo seco se coloca en el molde. Esto incluye todas las capas que formarán el laminado y núcleos si estos fueran necesarios. Para poder realizar la técnica son necesarias emplear una serie de materiales auxiliares para asegurar el vacío, la entrada de resina y un adecuado flujo de la misma. El moldeo con membrana reutilizable es un proceso de molde cerrado y de bajo costo que combina los beneficios del RTM Light y el proceso de infusión por vacío. A diferencia de este último, el film de vacío es sustituido por una membrana reutilizable de silicona, la cual ya contiene las líneas de entrada y recorrido de resina y vacío para su sellado. El moldeo con bolsa de silicona es similar al procesamiento de infusión al vacío, con la ventaja adicional de una bolsa de vacío reutilizable en cientos de ciclos. Elimina los materiales del proceso desechables como bolsa de vacío y cinta selladora nódulo. Es mucho más rápido sellar la bolsa de vacío al molde que en el proceso de infusión con bolsa de vacío descartable, con una excelente consistencia entre piezas y la facilidad de conversión del modelo abierto. Del proceso de infusión con bolsa de vacío de silicona se han convertido en una alternativa viable al moldeo abierto para numerosas aplicaciones. La moldura de bolsa reutilizable incorpora un molde de base o lado A rígido, un molde de contraparte o lado B flexible hecho con la silicona, látex u otros productos similares al caucho. La bolsa se puede hacer a pincel, espátula o rociando material de silicona sobre el molde base e incorporando sellos donde la bolsa se encuentra con la brida del molde. Al igual que otros procesos de molde cerrado, el molde base se carga con refuerzos de fibra seca. Se coloca el contramolde flexible y se aspira vacío a través de puertos incorporados en la bolsa. La resina catalizada puede ser introducida a través de los puertos de resina utilizando una bomba de inyección de baja presión y la cavidad se llena y se cura, o también vertida en forma manual previo al cierre de la bolsa. Las ventajas del moldeo de bolsas reutilizables incluyen costos de herramientas bajos. Las herramientas de molde abierto existentes se pueden convertir fácilmente. Una bolsa reutilizable y reparable, una reducción significativa en las emisiones y facilidad para capacitar a los operadores con una tecnología relativamente simple. Opciones de materiales. Resinas, principalmente epoxi y fenólicas. Los poliéster y vinilester pueden ser problemáticos debido a la extracción excesiva de estireno de la resina por parte de la bomba de vacío. No se debe superar más del 60% de vacío, es decir, 0,6 bar. Fibras. Las presiones de consolidación significan una variedad de telas pesadas que pueden ser mojadas. Prepreg. Núcleos, cualquiera de celda cerrada. Principales ventajas. Por lo general se pueden lograr laminados con mayor contenido de fibra que con técnicas estándar de colocación húmeda. Se consiguen contenidos de vacío más bajos que con la colocación húmeda. El copiado de formas difíciles se puede simplificar con una bolsa de vacío de goma de silicona moldeada. Pueden ser un sistema de sellado instantáneo. Se pueden usar temperaturas altas en el horno o autoclave. Mejor humectación de la fibra debido a presión y flujo de resina a través de las fibras estructurales. Salud y seguridad. La bolsa de vacío reduce la cantidad de gases volátiles emitidos durante la curación. Elimina
prácticamente todas las emisiones de estireno cuando el proceso se utiliza correctamente. Los operadores no requieren mayor nivel de habilidad, una buena resistencia química contra el poliéster, vinilester, etc. Acabado superficial de ajuste perfecto a la pieza formada. La bolsa de silicona puede ser fabricada en el propio taller o astillero sin necesidad de una gran inversión. Evita el uso indiscriminado de consumibles, como el caso de la bolsa de vacío tradicional. Ahorro de tiempo y colocación de materiales. Si así se desea construir una bolsa de forma grande de un molde de un barco, se podrá montar en un marco para que pueda manejarse de manera sencilla. Los materiales compuestos se moldean tradicionalmente vertiendo las resinas y las fibras en bolsas de plástico desechables que operarios altamente calificados colocan y ensamblan manualmente. Se utilizan varias técnicas, incluidas la infusión al vacío, RTM, RTM Light y laminación manual. Todas estas técnicas generan altos costos de mano de obra y una preparación y procesamiento que consumen mucho tiempo, lo que significa que ensamblar el molde puede llevar varias horas e incluso varios días en algunos casos. Este método también genera una gran cantidad de residuos, ya que cada molde requiere un cambio de bolsas de plástico y consumibles, por lo tanto no es amigable con el medio ambiente. Esto también agrega un costo, ya que los residuos plásticos están contaminados con resinas que no se pueden incluir en los sistemas comunes de eliminación. En los últimos años, los fabricantes han comenzado a utilizar membranas de bolsas de vacío reutilizables a base de silicona que aumenta la productividad, reducen los costos, en particular para la producción en serie, y mejoran la calidad y la consistencia de las piezas producidas. Este proceso también contribuye a una mejor seguridad industrial y limpieza en el lugar de trabajo, al tiempo que reduce el uso de consumibles y por lo tanto reduce los desechos y los costos.